Hermanos, muy buenas tardes a todos, el Señor les bendice. Qué gusto poder saludarles en este día ya viernes por la tarde. Les damos la más cordial bienvenida a todos y es un placer saludarle y que juntos podamos dar inicio a este servicio. Y quiero invitarle para que vaya al libro de los Salmos, capítulo 40. El libro de los Salmos, capítulo número 40. Vamos a leer del verso 1 al verso 5 y lo leemos de manera alternada. Yo leo el 1, usted el 2 y así hasta el verso 5 nos unimos todos en la lectura. Amén. Si tiene alguien ahí cerquita que no tenga escritura, invítele por favor para que pueda estar leyendo la palabra de Dios. Siempre que usted abra la escritura, el Señor nos habla, el Señor nos dice muchas cosas en la parte que estamos leyendo. Amén, hermanos. Muy bien. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Todos juntos el verso 5, hermanos. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Quiero explicarle esta porción de la palabra. Y lo primero que encontramos en este salmo, dice el rey David, pacientemente, hermanos, pacientemente esperé a Jehová. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo un rey que tiene dominio, que tiene poder, hermano, que tiene control, no solamente económico, sino tiene una gran autoridad, que él pudiera tomar decisiones, hermano, pero la característica fundamental de este rey es que él confiaba en Dios. Amén. Y dice pacientemente. La paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto del Espíritu. No sé cuántos de aquí somos impacientes y no sé cuántos de aquí hemos aprendido a ser pacientes, pero este rey, el rey David, nos dice que pacientemente, hermanos, esperó en Jehová. ¿Sabe que no es en vano esperar en Él? No es en vano esperar en Él, hermanos. ¿Sí? Dios hizo cosas grandes y maravillosas. Este rey, aparte de que tenía control y dominio en muchas áreas, porque gobernó Israel por mucho tiempo, hermanos, él tenía un fundamento espiritual bien acentuado. Tenía confianza en Dios. Él podía depositar toda su confianza en Él. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, no había nada que lo moviera a ese rey. Siempre estaba confiando en todo lo que hacía. Tenía la esperanza de que Dios iba a hacer cosas grandes y cosas maravillosas. David fue impaciente en un tiempo, fue impaciente, se equivocó, cometió pecados, pero cuando aprendió, hermano, este fruto del Espíritu, se convirtió en un hombre espiritual totalmente nuevo. Cuando usted y yo experimentamos el fruto del Espíritu, empezamos a disfrutar, hermano, una relación totalmente diferente, pero nos convertimos en hombres nuevos delante del Señor. Amén.
Y luego David, hermano, se levantaba con un cántico nuevo. Él siempre en las mañanas, hermano, empezaba a cantarle al Señor. Muy de mañana él iba y recurría para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Yo no sé si usted se levante con un cántico, pero es maravilloso, hermano, darle gracias al Señor y mientras usted se está preparando, cantarle al Señor. Dice el verso 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza, hermanos, a nuestro Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Verso 4. Hermano, Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Debiéramos nosotros de experimentar esto que vivió y logró plasmar, hermano, en la escritura el rey David. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Pero inmediatamente da la respuesta a aquellos que no ponen su confianza. Mire lo que dice: y no mira a los soberbios. ¿Sabe que Dios no mira a los soberbios? No mira a los altivos, a los que se humillan, a los que ponen su confianza en Él. Empiezan a experimentar cosas grandes y maravillosas. Amén. Y entonces David termina ahí en el verso 5: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus ¿qué? Tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, y si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hay una gran bendición, hermano, cuando usted pone su confianza en Él. Amén. Que usted y yo tomemos esta palabra. No sé si alguien está pasando alguna adversidad, hermano, pero esas adversidades son momentáneas, no son duraderas. Y si usted clama como este hombre, hermano, clamó, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor. Y sabe que Él contestó la necesidad de este rey. Él la contestó. Y usted y yo somos hijos de Dios y Él también puede contestar nuestras necesidades. Amén. Levante sus manos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que el Señor sea el que esté trabajando dentro de nosotros y que nos dé el fruto del Espíritu, hermano, que tengamos paciencia. Padre, queremos darle gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor. Usted ha sido maravilloso con nosotros todo este tiempo. No hay quejas, Señor, sino al contrario, tenemos cántico nuevo delante de su presencia y podemos alabar y bendecirlo, Señor, con libertad, porque usted nos ha llamado a libertad. Nos sacó de ese pozo cenagoso, Señor, y puso nuestros pies en una roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos cantarle, adorarle, bendecirle, porque usted es digno de ser alabado y de ser glorificado. Que esta tarde, Señor, pueda descender su gloria, que su gloria, Señor, nos inunde y nuestro espíritu se alegre y se goce por su presencia. A eso hemos venido, Señor, a exaltar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Quite toda carga, todo mal pensamiento, aun aquellos que vienen enfermos, necesitados. Sea usted, Señor, el que traiga respuesta para cada necesidad. Usted es suficiente y abundante para conceder las peticiones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor y vamos a alabar y glorificar el nombre de Jesús. Qué hermoso es venir a la casa del Señor, hermano. Amén. Qué deleite es decir: hoy me voy a gozar a la casa de mi Padre. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos un momento? Dile: Señor, hoy solamente me vengo a gozar en tu presencia. Hoy solamente vengo a disponer mi corazón para que mi alabanza pueda ser agradable delante de ti. Gracias, Señor Jesús, te adoramos, Señor.
Aquí estamos, Señor, aquí hay un corazón, Señor, aquí hay un pueblo, Señor, que viene a alabarte con todo su corazón y que hoy, Señor, levanta sus manos a ti, Señor Jesús, en señal de victoria, en señal de rendición, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo. Hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo. Hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo. Hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo. Hoy nos levantamos. Dígale solamente.
es Dios, amén. Ahorita que el pastor comentaba que levantarnos por las mañanas con un cántico, recordaba que en la mañana yo desperté con un canto. Y yo voy todo el camino hacia mi destino cantando ese canto, leyendo la escritura. Entonces cuando yo llego a mi trabajo, yo tengo una compañera que se va firmando en el Señor. Y cuando yo llego con ella, le digo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y es una conversación diferente a con los demás compañeros. Y yo empecé a cantar esa canción ahí en mi trabajo, y ella voltea y me dice, oye, yo también venía escuchando esa canción. A ver, síguela cantando, ¿cómo va? Y ella me empezó a seguir, hermano, y yo dije, qué bonito es estar los hermanos juntos en armonía, como dice la escritura. Y yo me sentía tan a gusto con ella y decirle, mira, Dios ha sido bueno. Y ella me empezó a decir, mira este canto, mira este verso, mira cómo Dios se mueve en nuestras vidas. Y yo dije, Señor, gracias porque tu fidelidad es nueva cada mañana, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hermano, así debemos de despertarnos felices, agradecidos con el Señor por un momento más. Mire la palabra del martes, tener gozo en nuestro corazón, venir con gozo a la casa de Dios, venir con anhelo de venir a buscar solamente su rostro, amén.
En esta tarde hoy hay alguien que ha venido contento a alabar a Dios. Si usted está contento, entonces puede dar un grito de júbilo. ¿Por qué no voltea con el hermano que tiene al lado y le dice: hoy vamos a danzarle al Señor como nunca le hemos danzado? Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor y Él me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor y hoy me ha hecho libre. ¿Quién vive? El Señor quiere volver. Seremos como los que sueñan. El Señor quiere volver. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre. El Señor quiere volver la cautividad. Seremos el Señor quiere volver. Seremos y mi boca llenará de
Señor, en esta tarde queremos ser llenos de ti, papá. Porque tuyo es el reino, tuya es la gloria. Queremos darte nuestra alabanza, Señor. Nuestro corazón es tuyo. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú has sido muy bueno. Nunca nos has dejado. Santo, santo, santo. Santo, santo y mil veces santo. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces de hoy quiero declarar. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces de hoy quiero declarar. Tuyo es el reino, la gloria, tuyo el dominio, el poder. Amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio, el poder. Amén. Amén. Por favor, Señor, déjanos ver tu rostro. Hemos venido hasta aquí para adorarte, Rey. Llénanos cada día más de ti. Está preparado aquí la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me sostiene. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Envuelve mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces que he cantado, hoy quiero declarar. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces de quiero declarar. Tuyo es el reino,
Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces que he cantado, y quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria, tuyo el dominio, el poder. Amén. Tuyo es el reino, la gloria, por siempre. Tuyo el dominio, el poder. Amén. Santo, santo, eres tú, Dios. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Gracias, Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. Amén. Toda la gloria para Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y de adoración. Tome su lugar, por favor. Queremos darle la bienvenida a todos los que están, hermanos, aquí y allá en internet. Aleluya. Está con nosotros Viviana, Janet, Dios te bendiga. Amén, qué bueno que estás aquí. Amén, aleluya. Y todos, hermanos, qué bueno que usted toma un tiempo para buscar de Dios. Nunca va a ser en vano buscar del Señor, hermano. Y no espere tener un problema para buscar de Dios. Es maravilloso poder estar tranquilo, hermano, en paz, y poder exaltarlo y bendecirlo. Hay veces que estamos agobiados y el problema, hermano, nos hace tener otro tipo de relación con Él. Amén. Porque venimos por necesidad, venimos porque no podemos, porque ya lo intentamos de todos lados y no tuvimos respuesta. Pero qué maravilloso es cuando usted viene al Señor, mire, sin ninguna preocupación, y lo único que nos hace es querer estar en su presencia. Amén, hermano. Es una adoración genuina, una adoración limpia, que Él dice: yo sé que no me estás buscando por una necesidad o porque, como dice la gente, ¿verdad?, te apretó el zapato o sientes que traes una piedrita dentro del zapato. No, usted viene por el placer de estar delante de su presencia. Amén. Y eso es maravilloso,
poder buscar al Señor Jesús en esa condición. Y así en esa condición, hermano, y en ese gozo, quiero pedirle que oremos por estas necesidades que están aquí. Amén, amén. Mire, vamos a orar por Karina Verónica, vamos a orar por Blanca y Jesús Nicolás, vamos a orar por David Aarón. Mi hermano David Aarón está mucho mejor, hermano. Hoy tuve oportunidad de platicar un buen rato con la hermana, aunque ella escribió ahí en un grupo, pero yo lo hice de manera personal. Me dio muy buenas noticias, hermano, y estamos confiando que Dios va a hacer cosas grandes. Un día le dije a la hermana, el hermano está ahí por una necesidad espiritual para la gente que está ahí. Nosotros no podemos entrar y no podemos compartir la palabra en ese piso, en esa sección, hermano. Pero Dios usa la vida de un hijo suyo para llevar el mensaje. Y sabe que ha estado haciendo cultos de oración ahí, hermanos. Amén. Y hay gente que se ha convertido. Amén, amén, hermano. Porque Dios no trabaja en vano, hermanos. Dios siempre hace algo maravilloso. Y tenemos la convicción, tenemos la certeza que el hermano pronto va a salir de ahí. Una vez que cumpla el propósito de Dios, hermano, él va a salir sin ninguna secuela, sin ningún problema. Dios se va a glorificar. Amén. Oremos por nuestro hermano David Aarón y por Guadalupe Morín también, por favor. Amén. Y Minerva Valderas. Oremos, hermano, incline su rostro, vamos a orar. Padre, qué maravillosa es su presencia, Señor. Hoy nos gozamos al poder alabarle, poder cantarle, pero hoy nos unimos como pueblo, como iglesia, como hijos suyos, porque hay necesidad dentro del pueblo. Hay, Señor, peticiones de salud. Está Karina Verónica Montelongo y Blanca y Jesús, nuestro hermano David Aarón, nuestro hermano Guadalupe Morín y Minerva Valderas, Señor. Cada uno tiene situaciones diferentes, enfermedades y dolencias diferentes, pero usted es poderoso, Señor, y amplio, no solamente en perdonar, sino también en sanar. Y yo creo, Señor, que usted extiende su poder, su gloria, su gracia, su amor y su misericordia sobre la vida de nuestros hermanos. Levántelos, Señor, toque sus cuerpos, Señor, haga milagros. Dios, usted vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sánelos, levántelos, que ellos, Señor, todos estos hermanos que están pidiendo oración, Señor, sea porque tienen esa convicción y esa fe que en la oración hay respuesta, y oramos con fe, creyendo, porque dice su palabra que todo lo que pidiéremos, creyendo, lo vamos a recibir. Y creemos, Señor, muchos de los que estamos aquí creemos que usted, Señor, toca estos cuerpos, los sana, los levanta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos la gloria, la honra solamente a usted, mi Rey, mi Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a recoger una ofrenda y luego pasamos a la palabra. Aleluya. Estamos listos, hermanos. Amén. Aquí vienen ya nuestros hermanos. Vamos a presentar esta ofrenda delante de Dios, hermano, a través de una oración. Amén. Padre, queremos darle gracias, Dios, porque usted ha sido bueno, ha traído provisión a nuestras vidas y ha traído, Señor, un gozo y contentamiento, porque vemos su mano poderosa. La promesa, Señor, que no faltaría provisión a nuestros hogares, usted lo ha cumplido. Hasta este tiempo, Señor, usted nos ha bendecido y queremos honrarlo, Señor, depositando una ofrenda, depositando diezmos, y que no falte la provisión. Dice su palabra: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, dará usted sobre vuestro regazo. Dice su palabra, Señor, que usted va a abrir esas ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Le damos gracias, mi Rey, mi Señor. Amén. Amén. Ahí van a pasar nuestros hermanos. Y yo quiero aprovechar para darle unos anuncios. Gloria a Cristo Jesús. Este próximo domingo estaremos aquí 10 de la mañana, con el favor del Señor, hermanos. Usted prepárese un día antes. Sabemos que muchos trabajan y algunos que están en turnos, pero si está en sus posibilidades de estar temprano en su casa, descansar, hermano, y venir con mucha lucidez el domingo, hermano, temprano, ponga al Señor en primer lugar. Es bien importante, hermanos, todo lo que se realiza en un servicio, en un culto. Hay personas que dicen: no, yo nomás llego a la palabra. Todo es importante, hermanos, todo es importante, ¿sí? Eso se le llama liturgia, y tan importante es cuando se inicia, hermanos, como la oración al final para despedirnos. Entonces, usted anhele estar temprano en la casa de Dios y poder disfrutar. Hermano, es muy poquito tiempo, amén. Es muy poquito tiempo, y hay gentes, hay hermanos que nada más se reúnen el domingo y por alguna causa faltan, hermano. Ese no es un alimento espiritual. Necesitamos estar fortaleciendo nuestro espíritu. Solamente se fortalece con la palabra, hermanos, y aumenta nuestra fe al escuchar la palabra de Dios. Y necesitamos estar fuertes espiritualmente en estos tiempos complicados. Ya usted se enteró del temblor en México, de las inundaciones en el estado de Hidalgo y mil cosas que están pasando, hermanos, porque son señales de que el Señor viene pronto. Pronto viene el Señor, y debemos de estar fortalecidos para cuando Él aparezca, hermanos. Usted y yo, dice la Escritura, tenemos el sello de la redención, el sello del Espíritu Santo. Amén. Y todos aquellos que tengan ese sello, que tengamos ese sello, hermano, vamos a ser levantados. Va a ser el distintivo que nos va a caracterizar, hermanos. Va a haber gente que va a querer irse, pero si no tiene el sello, es imposible. Por eso, hermano, es importante buscar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está listo para escuchar la palabra de Dios? Sí, hermanos. Hemos invitado esta tarde a nuestro hermano Juan José para que él venga y nos comparta la palabra en esta hora. Amén. Y quiero dejar este lugar. Juan José, adelante. Amén, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos siguen con ese gozo del martes a hoy viernes? Amén. O ya se le acabó, hermano, en 3 días. Gloria a Dios. Quiero invitarle, hermanos, a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículos 18 y 19. Por favor, acompáñeme para darle lectura a la palabra. Qué bueno que usted tomó la decisión de venir a la casa de Dios, a gozarse con los que se gozan, a recibir la bendición de parte del Señor. Amén. Si ya lo tiene, hermanos, den un gloria a Dios, un amén, un aleluya. Le damos lectura, hermanos, a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Versículo 19. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos.
pero Jehová me escuchó aún esta vez. Incline su rostro, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Dios, por este hermoso día que nos ha regalado hasta ahora, Señor. Hoy nos disponemos, Padre, en espíritu, Señor, a recibir su palabra, Padre, con humildad, reconociendo que le hemos fallado, Señor. Sabemos que usted es un Dios poderoso y un Dios de misericordia, y le pedimos a su Espíritu Santo que sea Él hablando a nuestras vidas, Dios, que podamos, Señor, recibir su palabra en nuestro corazón, atesorarla en Él y ponerla por obra en nuestras vidas. Sea usted obrando, Señor, sea usted instruyéndonos conforme a su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Para los que anotan, hermanos, hoy vamos a hablar de la oración de intercesión, hermanos. Y esta prédica tiene por título: La necesidad tuya es mi necesidad. Amén. El tema es la oración de intercesión, hermanos, pero ¿qué significa la palabra interceder, hermanos? La palabra interceder significa la acción que usted y yo hacemos para hablar en favor de alguien y obtener la libertad del problema que tiene, o para obtener un bien a esa persona. Es hablar en favor de alguien para liberarlo de un problema o para obtener un bien en favor de esa persona. Amén. Quiero hacer, hermanos, unas preguntas a toda la congregación. Así rapidito, hermanos. Hoy estamos aquí niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Yo quiero que levanten su mano todos los consentidos de mamá. También los adultos en algún tiempo fuimos consentidos de mamá. Levanten su mano los consentidos de mamá. ¿Cuántos consentidos de mamá hubo, hay o en la actualidad son los consentidos de mamá? Muy poquitos. Levanten su mano ahora los consentidos de papá. Ganan los consentidos de papá. Ahora, hermanos, levanten su mano las mamás consentidoras de sus hijos. Todas. Levanten su mano los papás consentidores de sus hijos. Muy poquitos. Son más las mamás consentidoras, amén. Bueno, al terminar el culto, hermanos, se quedan para hacerles una liberación, porque no debe de consentir a sus hijos en todo. No se crea, hermanos. Vamos a ver de qué trata esta palabra del Señor, qué quiere hablar el Señor hoy a nuestras vidas, y va a darse cuenta del por qué estas preguntas, hermanos. En el ámbito natural, hermanos, en alguna etapa de nuestra vida, los que ya somos adultos, alguna vez tuvimos una intercesora o un intercesor a nuestro favor, ¿sí? Y esa intercesora o ese intercesor a nuestro favor hacía lo imposible, hermanos, por que nosotros obtuviéramos un bien, o hacía lo imposible por liberarnos de algún problema. Amén. Hoy en la actualidad hay muchos niños hoy aquí, hay adolescentes, hay jóvenes. Ellos ahorita están viviendo la bendición de tener un intercesor en casa o una intercesora en casa, llámese mamá o llámese papá. Incluso hay familias donde los intercesores o intercesoras son los hermanos mayores, amén. Y esos intercesores, hermanos, que tenemos en casa también buscan encontrar y darnos el bien a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, o buscan ser libres de algún problema en el cual ellos estén inmiscuidos o se hayan provocado. Y el intercesor o la intercesora lo que quiere es que ese niño, ese joven, ese adolescente reciba un beneficio. Amén. En todos nuestros hogares
sin excepción alguno de los que estamos aquí y de los que nos ven en casa a través de la transmisión, hay intercesores, hermanos. Le digo, llámese papá, llámese mamá, o el hermano mayor o la hermana mayor. Pero esa intercesora hace lo imposible, e incluso, hermanos, está dispuesto a meterse en un problema por interceder por ustedes. Es decir, si mamá es la intercesora, mamá está dispuesta a meterse en un problema con papá para interceder por sus hijos o por sus hijas. Si papá es el intercesor, a veces papá toma la decisión de meterse en un problema con mamá por interceder por sus hijos o por sus hijas. En pocas palabras y en un lenguaje muy coloquial, levanten la mano todos los consentidos por mamá y papá. Carlitos, tú eres consentido por tu mamá y por tu papá. Amén. Este es en el ámbito natural, hermanos. Pero ¿qué hay del ámbito espiritual? ¿Qué nos dice la palabra en el ámbito espiritual? La palabra de Dios, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer de Deuteronomio 9, 18 y 19, esos versículos los dice un personaje de la Biblia. Ese personaje tomó un papel muy importante como intercesor, y ese personaje es Moisés. Todos conocemos de la forma en que nació Moisés, todos conocemos el proceso que pasó Moisés hasta llegar al pueblo de Egipto. Pero la Biblia, hermanos, nos relata cómo Moisés tomó su papel con mucha importancia y responsabilidad de intercesor entre el pueblo de Israel y Dios. Todos los que estamos aquí conocemos que el pueblo de Israel era un pueblo necio, era un pueblo duro de cerviz, un pueblo terco, hermanos, que le costaba muchísimo trabajo obedecer las ordenanzas de Dios. Y Moisés tenía dos actividades principales para el pueblo de Israel. La primera, Moisés tenía primero que sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La segunda responsabilidad que tuvo Moisés fue llevarlos a la tierra prometida. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Gloria al Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 34, le voy a platicar lo que acontece. Nos habla de los 40 días que pasó Moisés en la montaña delante de Dios. Dice en el capítulo 34 que Moisés tuvo un encuentro personal con Dios esos 40 días. También trata y dice que Moisés tuvo un encuentro íntimo con Dios. Qué maravilloso es que Moisés en esos 40 días haya podido tener esa intimidad tan estrecha con Dios. Y dice la palabra, hermanos, que en esos 40 días Moisés aprendió 3 cosas. La primera de ellas, aprendió a depender totalmente de Dios. La segunda cosa que aprendió Moisés es a creer en la promesa de Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que él no iba a estar solo. Dios le había prometido estar todos los días con él. Y la tercera cosa que aprendió Moisés en esos 40 días es a recurrir constantemente a Dios cuando se le presentaba un problema o una dificultad. Tal vez, hermanos, a nosotros, en comparación a Moisés, se nos dificulte en algo pasar 40 días en la montaña, en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, o tener un trato directo con Dios.
Pero yo le quiero pedir algo de favor en este día, que a partir de hoy usted y yo pasemos el mayor tiempo posible de nuestro día en la presencia del Señor. Yo sé que es muy difícil pasar 40 días por las actividades que usted y yo tenemos, pero yo le quiero pedir de favor que hagamos el intento a partir de hoy de pasar el mayor tiempo del día en la presencia de Dios. Usted va a tener un trato directo con Dios. Usted va a tener una intimidad directa con el Señor. Y a través de ese tiempo, hermanos, conforme vayan pasando sus días y usted aumente el tiempo en esa intimidad, en ese trato directo con Dios, usted va a lograr las 3 cosas que también logró Moisés: aprender a depender totalmente del Señor, aprender a creer en su promesa que usted jamás estará solo, que el Señor siempre va a estar con usted, y la tercera, hermanos, y no menos importante, que cuando usted y yo tengamos un problema, recurramos siempre a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Trate de hacerlo a partir de hoy, hermanos, que nuestra intimidad con Dios aumente, que nuestro trato directo con el Señor se incremente y que podamos sentir la presencia de Dios el mayor tiempo de nuestro día. Gloria al Señor, hermanos. En Éxodo del capítulo 7 al 11, hermanos, nos relata las 10 plagas de Egipto. No vamos a hablar hoy de las 10 plagas. Lo que quiero relatar en estos versículos, en estos capítulos, hermano, es lo que pasó Moisés delante de Faraón. En ese relato, Moisés funge como intercesor entre el pueblo de Israel y Dios. Las preguntas que yo le hice ahorita, hermanos, es relativo y semejante a lo que les voy a platicar. El pueblo de Israel somos los que somos consentidos en casa. Moisés son los intercesores, llámele papá o llámele mamá. Y la autoridad que es Dios es la autoridad que está en casa. De igual manera, llámese papá o llámese mamá. Son 3 personas, hermanos, que tratan de estar conectadas para que el intercesor haga su función de la manera correcta. Moisés fue el intercesor del pueblo de Israel para con Dios. Y lo que sucede más adelante lo vamos a ir viendo, hermanos. El faraón era un hombre religioso, hermanos. Era un hombre con las creencias muy arraigadas de acuerdo a lo que vivía en el pueblo de Egipto. Pero Faraón no creía en el Dios de Israel. Faraón se negaba a reconocer quién era Dios. Cuando Moisés, por ordenanza de Dios, se presenta delante de Faraón en cada una de las plagas que el Señor envió al pueblo de Egipto, sucedía lo siguiente, hermanos. El Señor le decía a Moisés: te vas a presentar delante de Faraón y le vas a pedir que liberte de la esclavitud al pueblo de Israel. Moisés, en obediencia, hacía lo que Dios le mandaba. Pero ¿qué hacía Faraón, hermanos? Faraón, en cada una de las plagas, las primeras 9, en la última no sucedió así, pero en cada una de las 9 plagas le contestó lo mismo a Moisés: no voy a dejar en libertad al pueblo de Israel. Cuando Faraón contestaba eso, entonces Dios mandaba la plaga al pueblo de Egipto. ¿Y qué hacía Faraón, hermanos? Faraón le daba una orden a Moisés y le decía: dile y ora a tu Dios para que retire la plaga del pueblo de Egipto. Y Moisés le respondía: ¿cuándo? Faraón le decía: mañana. Y Moisés le hacía caso a Faraón, hermanos.
Moisés al siguiente día oraba a Dios y esa oración de Moisés era escuchada por Dios y Dios retiraba la plaga de Egipto. Usted me puede decir ahorita, a ver hermano, ya no entendí. Entonces Moisés obedecía a Faraón, estaba del lado de Faraón, le hacía caso a las ordenanzas de Faraón. Eso, hermanos, lo podemos ver de un modo natural, si yo se lo platico de esa manera. Pero en el modo espiritual, hermanos, Moisés, fungiendo como intercesor del pueblo de Israel para con Dios, él veía lo siguiente: cada que él se presentaba a Faraón y le pedía dejar en libertad al pueblo de Israel, por la negativa de Faraón, el Señor enviaba una plaga. Esa plaga hacía que Faraón se enojara más contra los esclavos, que era el pueblo de Israel. Y la decisión tomada por Faraón era que entonces esa esclavitud tendría que ser más castigada. Y causaba más dolor al pueblo de Israel, causaba más castigo al pueblo de Israel, causaba más trabajo en esclavitud al pueblo de Israel. Moisés veía eso. Entonces Moisés decidía lo siguiente: si yo voy con Faraón y le pido que liberte al pueblo de Israel, el pueblo de Israel va a padecer más por lo que yo estoy haciendo. En ese momento Moisés tomaba el dolor del pueblo de Israel que estaba en esclavitud, lo hacía propio. Aunque a él no le hacían el daño, aunque él no era el esclavo, Moisés sentía como propio el dolor del pueblo de Israel, porque el castigo aumentaba cada que él le pedía a Faraón que libertara al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés, como el intercesor que era, siente ese dolor, hermanos, y él le hace estas preguntas al Señor, que quiero que usted vea lo que Moisés le pregunta a Dios. En Éxodo 5:22 le dice Moisés a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Y la segunda pregunta que le hace Moisés a Dios: ¿para qué me enviaste? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en el camino que llevamos en el Evangelio, le hemos hecho estas preguntas a Dios? Señor, ¿por qué afliges a mi hermano en la enfermedad? ¿Para qué me enviaste a orar por él si conforme pasan los días su enfermedad se agrava? ¿Por qué me enviaste a tocar las puertas, a evangelizar para que recibieran a Cristo, si lo único que recibimos es desprecio de la gente, es que nos cierren la puerta, es que no nos quieran escuchar? Recibimos hasta insultos de parte de ellos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto en nuestras vidas, hermanos? Pero déjeme decirle una cosa: estas dos preguntas que le hizo Moisés a Dios no eran en forma de reclamo ni eran en forma de queja. La Biblia nos dice, hermanos, que Jehová hablaba cara a cara con Moisés y le hablaba como se le habla a cualquier amigo. Qué maravillosa relación tenía Moisés con Dios, que podía hablarse cara a cara con él. Qué intimidad tan estrecha tenía Moisés con Dios, que podía hablarse como le hablan a cualquier amigo. Algún día, hermanos, usted y yo tenemos que lograr eso: hablarnos cara a cara con el Señor. En esa intimidad estrecha que usted tenga con Dios, hablarle al Señor como se le habla a un amigo.
Las preguntas de Moisés no eran queja ni reclamo, era la confianza que él tenía en Dios para hablarle de esa manera, sin perderle el respeto ni la reverencia a Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos. En el capítulo de Éxodo 6, 1 y 2, el Señor le responde a Moisés y le dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y el versículo 2 dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Después de aquí, hermanos, usted y yo conocemos la historia de lo que Dios hizo con Faraón. Le quiero relatar lo siguiente. En Éxodo 32, del versículo 1 al 14, hermanos, le voy a decir lo que trata. Moisés, estando en el monte con Dios esos 40 días, el pueblo de Israel ve que Moisés no baja. Se desespera el pueblo de Israel y le dice a Aarón, hermano de Moisés: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón, en desobediencia a Dios, le hace caso a la petición del pueblo de Israel y les dice: junten todo el oro que ustedes traen. Y Aarón les funde un becerro, hermanos, el cual el pueblo de Israel al siguiente día le lleva holocaustos, sacrificios, alabanza, y peca en contra del Señor. En nuestra vida, ¿cuántos de nosotros nos hemos desesperado por no ver lo que queremos nosotros ver? ¿Cuántas veces usted y yo hemos precipitado nuestra decisión por no ser pacientes al tiempo del Señor? Empezando el culto, el pastor nos decía: la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros somos desesperados y nos adelantamos, hermanos, a hacer algo que no es agradable delante del Señor? Y en lugar de resolver el problema, tal vez lo empeoramos, lo agravamos, y ahora menos encontramos respuesta porque quisimos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. El pueblo de Israel lo hizo, pecó en contra del Señor, se hizo dioses falsos, dioses hechos por manos de hombre, le adoró, le llevó holocausto, le danzó. Entonces mire lo que dice Jehová. Le dice Jehová a Moisés, versículos 7 al 10 del capítulo 32 de Éxodo: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Versículo 9, y sigue diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Versículo 10, ponga atención, hermanos, dice: ahora pues, déjame encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El pueblo de Israel provocó a ira a Dios, hermanos. Se desvió del camino, hizo dioses falsos, los adoró, llevó sacrificio y provocó a ira al Señor. Y el Señor le dice a Moisés: ahora deja que encienda mi ira para con ellos,
y los consuma. Yo le quiero dar un testimonio, hermanos. Si me puedes ir preparando, José, por favor, el video. Cuando mi esposa y mis hijos empiezan a venir a la iglesia, hermanos, algunos ya lo saben, pero hay hermanos y hermanas nuevas hoy aquí. Yo tardé 2 años después en recibir a Cristo en mi corazón. En ese proceso, hermanos, de mi esposa, porque era un proceso de ella, de esos 2 años, pasaba lo que ahorita relatamos del pueblo de Israel. Cuando mi esposa llegaba a casa después de un culto, ella llegaba gozosa, alegre, y me platicaba a mí lo que había sucedido en la iglesia, en ese culto. Yo no conocía de Dios todavía y no le tomaba importancia a lo que ella me platicaba. Al contrario, hermanos, esas pláticas hacían que mi coraje aumentara. Y como lo hizo el pueblo de Israel, yo provocaba la ira de Dios, porque los problemas aumentaban en casa, las peleas, las discusiones, los maltratos, las humillaciones, porque yo no entendía nada de lo que ella me decía. Yo me desviaba mucho como el pueblo de Israel se desvió del camino del Señor. ¿Qué pasó en ese hogar? Había 3 hijos y uno de ellos, el más pequeñito, tenía 6 años. Quiero que vean, hermanos, este video que les voy a presentar. Cuando se termine el video, les voy a relatar lo siguiente. Amén. Adelante, José, por favor. Hace 2 años yo fui a la clase y yo hice este trabajito y yo pedí porque mi papá viniera a la iglesia y Dios lo cumplió. Hace 2 años yo fui a la clase y yo hice este trabajito y yo pedí porque mi papá viniera a la iglesia y Dios lo cumplió. Amén. Este es, hermanos, el trabajito. Aquí en la iglesia llevaban escuelitas y Brandon, el más pequeño de la familia, en ese entonces tenía 6 años. En esos 2 años, hermanos, que yo le platico, tanto él como Ale, como Joseph, vivieron el infierno que era mi casa. ¿Qué tan grave era el problema? Que un niño de 6 años ora al Señor para que el Señor traiga a la iglesia a su papá. Usted puede decir, es un corazón pequeñito. Es un corazón valiente, hermanos. Aquí dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Y por la parte de atrás está la petición que hizo Brandon.
con la letra de un niño de 6 años. Esto lo conservo como un tesoro, porque es un corazón humillado delante del Señor, que movió a misericordia a Dios, y el Señor se glorificó en la vida de su papá. Qué tan grande era el problema en casa, hermanos, para que un niño estuviera orando porque ese infierno se acabara. Lo vivió mi esposa y mis 3 hijos. Pero aparte de ellos, hubo muchos hermanos que intercedieron por mí. Si alguno de ellos nos está viendo a través de esta transmisión, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mis pastores, por mis hermanos que en ese tiempo oraron por mí. Son hermanos de intercesión. Son hermanos que les duele el sufrimiento ajeno. Moisés sufrió con la esclavitud del pueblo de Israel. Sintió el dolor como propio. Mi familia, mis pastores y mis hermanos también sintieron el dolor que estaba viviendo mi esposa. Lo hicieron propio y oraron a Dios para que el Señor, de tener su brazo extendido y decir: has provocado la ira mía y te voy a consumir. Esa oración de intercesión movió el brazo de Dios a misericordia. El Señor me alcanzó y me trajo a sus pies. ¿No le da gozo, hermanos? Dele un aplauso al Señor. La gloria sea para Dios, hermanos. Cuando eso sucede, hermanos, yo comienzo a venir a la iglesia, el Señor trata conmigo, y lo maravilloso de Dios, hermanos, es que no es un Dios que guarda rencor, no es un Dios que guarda odio. Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón. El Señor echó al fondo de la mar todos mis pecados, me perdonó y me recibió con los brazos abiertos en esta congregación. Eso sucedió hace 9 años, 8 meses. Y hoy el Señor me da la oportunidad de volverme a parar en este púlpito y poder predicar su palabra, poder decirle a usted que hay un Dios de misericordia, pero también decirle, hermanos, que como hijo de Dios, usted tiene que ser un orador de intercesión. La necesidad tuya es mi necesidad. Yo creo que todos los que estamos aquí, desde el más pequeñito al más grande, tenemos un motivo por el cual orar. Algunos tenemos muchos más, hermano. Siempre hay un motivo por el cual orar, pero hay más motivos para orar en intercesión. Desde que el pastor le puso el Señor que mi esposa y yo estuviéramos en el programa de oración de intercesión allá arriba, hermanos, todos los miércoles, hemos visto la mano poderosa del Señor a través de la vida de nuestros hermanos intercesores. El Señor los movió a misericordia. Ellos sienten el dolor ajeno como dolor propio.
Y si vieran cuánto oran mis hermanos allá arriba y toda la semana en sus casas para obtener el favor de Dios. Yo le hacía unas preguntas a ellos hace como 3 semanas en una junta que tuvimos y les preguntaba yo esto: ¿por qué creen ustedes que un hermano, su petición sí es contestada, y por qué otro hermano no? Ninguno de ellos me supo responder, y yo se lo voy a decir hoy. A veces, hermanos, las oraciones que llegan al corazón de Dios, usted puede decir: es que el hermano se porta más mal que él, es que este pueblo es más necio que este otro. ¿Por qué el Señor sí contesta las peticiones de ellos y por qué de estos no? Porque hay gente, hermanos, como usted, que está doblando su rodilla día y noche, intercediendo por esa necesidad de ese pueblo necio, de ese hermano que se porta mal, de ese hermano que anda en vicios, que anda en drogas, que anda de pecado en pecado. Pero hay personas, hermanos intercesores, que día, noche y madrugada están intercediendo por él para que el Señor lo alcance y cambie su vida y venga a los pies de Cristo. Eso es la función de una oración de intercesión. Eso es lo que usted y yo como intercesores debemos de hacer, hermanos. Doblar nuestra rodilla día, noche y madrugada por el dolor ajeno, hermanos, por lo que está padeciendo mi hermano en Cristo, por lo que está padeciendo mis padres, por lo que están padeciendo mis hermanos de sangre, por lo que está padeciendo mi compañero de trabajo, por lo que está padeciendo mi pastor. Es sentir el dolor ajeno como propio, hermanos. Esa es una oración de intercesión. ¿Cuántos de nosotros oramos al Señor solamente para pedirle el beneficio propio? Y ni siquiera oramos por la esposa, ni siquiera oramos por los hijos, nada más por lo que yo necesito. Usted y yo, hermanos, oremos al Señor para que nos mueva misericordia. Hay muchos jóvenes aquí. Oremos por esos jóvenes para que el Señor toque sus corazones, se enamoren de la obra del Señor y le trabajen al Señor en una hora de oración de intercesión, que es desde hace 15 días estamos orando por ello. Qué hermoso sería que su hijo, que su hija estuviera allá arriba en una transmisión a través de internet como intercesor por las necesidades del pueblo de Cristo. Qué bendición más grande para usted y para toda su familia que su hijo y su hija, adolescente o joven, sea usado por Dios para que los enfermos sanen, para aquel que no tiene un trabajo se le abra una puerta de bendición y consiga empleo, para aquella hermana, aquel hermano que no tiene economía y el Señor provea lo necesario en su vida. ¿No le gustaría tener un hijo o una hija adolescente o joven así? Esos jóvenes consentidos, que el Señor los mueva a misericordia y le sirvan a Dios con todo su corazón en oración de intercesión por las necesidades de todos los jóvenes de esta congregación. Tenemos que orar, hermanos, al Señor por ello. Ya para terminar, hermanos, después de la ira de Jehová y de querer destruir al pueblo de Israel, Moisés hace una de las intercesiones más importantes de su vida. En Éxodo 32, versículo 11, dice: orando Moisés a Jehová, su Dios, dijo: ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder
y con mano fuerte. Versículo 12 también le dice: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo multiplicar su descendencia y heredad la tierra para que la posea para siempre. El versículo 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué intercesión tan más importante de Moisés, hermanos. Cuando más estaba la ira del Señor, Moisés toma su responsabilidad de intercesor e intercede por el pueblo de Israel para que no sea consumido por la ira del Señor. Moisés logra tocar el corazón de Dios y lo mueve a misericordia. Qué importante es tener el mayor tiempo en la intimidad con el Señor para poder lograr lo que Moisés logró. Con esa oración de intercesión, tocar el corazón del Señor. Que usted y yo, hermanos, podamos con nuestra oración de intercesión tocar el corazón de Dios para que esos enfermos sean sanados y pronto estén aquí con nosotros dando testimonio poderoso que hay un Dios que sana, que levanta y fortalece nuestros cuerpos. Que usted y yo, hermanos, en oración de intercesión podamos tocar el corazón a misericordia de Dios, y esas personas que no conocen hoy de Jesús, el Señor los alcance y vengan a los pies de Cristo para disfrutar de esa paz y de esa tranquilidad que solamente el Señor da. Pero para eso, hermano, hermana, se necesita pasar más tiempo con el Señor. Que podamos tener un contacto directo con Dios, que podamos tener un trato directo con el Señor, hermanos. Póngase de pie, por favor. Si me pueden ayudar los jóvenes de la alabanza, por favor. Moisés, hermanos, a través de esta intercesión recuerda los compromisos adquiridos por Dios y le recuerda a Dios su naturaleza, que consiste en ser clemente y compasivo. Y quiero terminar con los versículos que empezamos, hermanos. Deuteronomio 9, 18 y 19. Y me postré delante de Jehová. Moisés, cuando vio que el pueblo de Israel se había desviado del camino del Señor, se postró nuevamente para orar ante Dios. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Y el 19 dice: porque temí a causa del furor y la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirnos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Hermano, hermana, que el Señor vuelva a escuchar esta vez nuestra oración. Que podamos ser hermanos, hermanas en Cristo, intercesores por las necesidades del pueblo de Dios. Y que en esta oración, hermanos, podamos tocar el corazón de Dios, moverlo a misericordia, y que el Señor traiga respuesta a todos mis hermanos que están sufriendo aflicción, que están sufriendo lucha, que están sufriendo prueba. La necesidad tuya es mi necesidad. Yo invito a toda la iglesia a que nos unamos en oración de intercesión, hermanos. Todos los miércoles
a partir de las 7 de la tarde, queremos que esta iglesia se llene con corazones dispuestos a interceder por las necesidades de nuestros hermanos. Todos los miércoles queremos que esta iglesia se llene en un clamor genuino, hermanos, por las necesidades de nuestros hermanos, y que allá arriba, a partir de las 7:30, tengamos más manos para el servicio del Señor. Si esta palabra ha llegado a su corazón, hermanos, yo le invito en el nombre del Señor que usted participe en la oración de intercesión. Jóvenes, si esta palabra llegó a tu corazón, yo te invito que a partir de hoy le ores al Señor para que Él le hable a tu vida y te diga por dónde te tienes que conducir. Que el Espíritu Santo traiga revelación a cada uno de ustedes, como lo ha hecho conmigo a través de esta palabra. Sabe, hermanos, que a mí me costaba mucho trabajo orar. Y yo le decía: Señor, ¿por qué quieres que hable de esto si yo casi no lo hago? Pero al recordar el testimonio de mi hijo, qué gran ejemplo me puso. Como un niño de 6 años va a entender más lo que Dios demanda de nosotros: interceder por las necesidades de su papá y de su mamá. Jóvenes, oren por sus papás, intercedan por ellos. Hermanos, hermanas, oren por sus hijos, intercedan por cada uno de ellos. Iglesia en general, oren por nuestros pastores y por toda la familia pastoral. Ellos necesitan que intercedamos por ellos. Y como pueblo en Cristo, hermanos, orar para que todo aquel que no conoce, el Señor lo alcance, tenga misericordia y los traiga a sus pies. El altar está abierto, hermanos. Si usted tiene el anhelo de orar al Señor por alguien o por algo, yo le invito a que a partir de este momento interceda por esa persona. Clámele al Señor en intercesión. Que usted pueda lograr tocar el corazón de Dios en esta noche